en el sentido estricto de que debería llevarse a cabo las elecciones para el sistema judicial en una fecha determinada. Pasa en el sentido de intereses, pasa en el sentido de que la sociedad requiere de una vez una visión clara. Y pasa en ese sentido de que ya no quiere verse la sociedad pues inmiscuida en criterios que dependen del sistema político y no en sí de la decisión del mismo pueblo, toda vez que el pueblo elige a sus representantes para que sus representantes en el marco de la Constitución cumplan su estricto trabajo. Doctora, yo le comento aquí, va a ser así como mi paño de lágrimas a usted, pero es que no solo me pasa a mí, nos pasa a, yo creo que todos los bolivianos. Aquí en el trabajo que yo hago, un día entrevistamos a alguien de una línea y nos acusa a la otra y nos trae así todas las pruebas verbales que tienen. Al otro día viene otro y dice, no, es el otro lado que no quiere elecciones judiciales, aquí están todas nuestras pruebas, digo, insisto, verbales. Ayer nosotros dialogábamos, le cuento, con el diputado Jorge Mercado, y él nos hablaba, mientras que de repente antes de ayer lo acusaban a él de que no se opone al proceso, ayer él nos hablaba de una serie de iniciativas que están buscando para que sí o sí se lleve a cabo este esperadísimo, anheladísimo proceso de las elecciones judiciales. Todo pasa por un acuerdo, Claudita. Claro. El sistema nuestro, que reiteradamente hemos señalado, y vale la pena también recordar en los criterios de contexto a la ciudadanía, entre sus principales pilares que tiene el sistema político, se basa sobre 4 órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. En esta medida, a quien le debe y tiene la competencia de deliberar políticamente es el legislativo, porque allá se encuentran precisamente estos actores políticos de quienes estás comentando, y es allá donde se debe allanar todos estos criterios. Entonces, no encuentran, es que porque no quieren, sino hay cálculos. O sea, no encuentran un acuerdo político, es decir, no hay acuerdo político porque hay cálculo político. Ese es el criterio, ¿no es cierto? Hoy amaneces con que se van a reunir, sí, y resulta que en la noche no encuentran, sí, el criterio. ¿Por qué? Porque hay cálculo político. Y cálculo político evidentemente de interés, pero lo que están haciendo es juridificación de la justicia, ¿no es cierto? En alguna oportunidad decíamos que esto se nota, se está viendo con clara intención, y es cierto, ¿no? Hoy nos da la razón el tiempo, y evidentemente quienes deberían hacer estrictamente el diseño, los programas, etcétera, políticos, están haciendo también cálculos judiciales. ¿Estos retiros de postulaciones cree usted que obedezcan a cálculos políticos o más bien esa pérdida de confianza? Ambos criterios tienen, o sea, encuentras el tipo, ¿no? Es el momento, ¿no? Y haces estas diferencias, porque proviene pues de cálculos políticos. Lo de anteayer no es lo mismo que hoy día, esto es dinámico, la política es dinámica. Entonces dijimos también en una oportunidad donde radica evidentemente, o quienes deben evidentemente resolver esas temáticas, el legislativo, ahí nace, ese es el origen, ¿no es cierto? Y más por el contrario, lo que están haciendo son evidentemente cálculos políticos, porque de lo que usted señala, Claudia, es cierto. Hace unos meses atrás parecía tan lejano el 2025 y hoy estamos cada vez más cerca, estamos en julio, vísperas inmediatas de agosto, y es prácticamente gestión que va pronto a terminarse, porque debería llevarse a cabo las elecciones judiciales y las primarias, ¿no es cierto? Entonces vas a romper este esquema precisamente porque hay intereses, y lastimosamente esa es la esencia de los operadores de justicia en este momento. Echarse la culpa, pasar el tiempo, y el pueblo, cuidado, porque las elecciones están cada vez más cerca si se cobra factura, ¿no? Y cuando se cobra factura el pueblo es absolutamente claro. Francia es un gran ejemplo. Cierto. Francia es un gran ejemplo. Le Pen había dado tunda en 3 semanas anteriores a sus elecciones, pero resulta que la izquierda ganó contundentemente y poniendo en tercer lugar al que estaba en primero.
Entonces, estas cosas ocurren en la política. Eso es lo hermoso de la política, ¿no es cierto? Hacer bien la política. Y los cálculos, evidentemente, es parte de esa esencia, pero no le eche la culpa al pueblo. El tema es de los operadores. El afectado, en realidad, es el pueblo. Doctor, suprapoder. Hemos escuchado usar ese término en las últimas semanas, haciendo referencia al Poder Judicial. Lo han convertido. Los principales que tiene el Estado, estos órganos, dice la Constitución, que no hay supremacía de ninguna de ellas, sino tienen las mismas condiciones, y lo que deben hacer es coordinar entre ellas. Pero acá le han dado, por los cálculos que existen, mayor, depender de algo que está en el mismo nivel, y en este caso al sistema judicial, como que se sobrepone a los demás, ¿no? Porque van a depender de la opinión de ellos, cuando la opinión de ellos debería haber nacido prácticamente en el legislativo. Y en su momento el sistema judicial ha allanado eso, o sea, ha tamizado todo este efecto, que no iba a haber más estos tropiezos en el camino por los candidatos, etcétera. Ya estaba allanado eso. Entonces, lo que está haciéndose nomás de que y clara a la luz que hay una dependencia, lo han convertido ser dependientes de algo que luego echan la culpa, ¿no es cierto? Ayer yo escuchaba un comentario del Tribunal Supremo de Justicia en su aniversario y decían, de una vez vamos a las elecciones, ¿no? Parece anecdótico, ¿no es cierto? Y a la vez señala y reconoce de que es por una resolución que están autoprorrogados o están prorrogados. Es una resolución prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, quien no quiere verla desde ese punto de vista es porque hay tosudeces. Evo Morales en las últimas jornadas se pronunció y reconocía un error en la apertura de los tribunales constitucionales, de las salas constitucionales. Bueno, un poquito ahí se le atribuyó a su ministro de Justicia de aquel entonces, Arce Saconeta. Claro, en sus momentos seguramente este era, bueno, recordemos que el señor Evo Morales en su momento tuvo absoluto poder, ¿no es cierto? No había... Suprapoder. En realidad el mismo pueblo le había dado en repetidas oportunidades poder. ¿Dónde radica el poder? El dominio del espacio legislativo, más de 2 tercios. Entonces ellos podían, la propuesta que generaban, levantaban la mano y se aprobaba. Y estos eran parte de ese esquema y pensaban... Y ahí no habían recursos constitucionales que valieran. Y obviamente eso iba a ocurrir, pero estamos hoy en un nivel donde no tienes los 2 tercios y que dependes de la opinión, de la coordinación, de los acuerdos políticos, que eso nos está faltando mucho. Cuando vas a hacer un acuerdo político, Claudita, es que estás haciendo con capacidad de decidir, no a prolongar la agonía, ¿no es cierto? Y acá tienes que tener también la capacidad de ceder. Y esto del ceder no está en la mente hoy día de nuestros políticos, ¿no es cierto? Hay más imposición que otra cosa. Y ni siquiera en nuestros políticos nomás, ¿no? Mírelo ya, Joe Biden. Todo. O sea, el sistema es así. Así como también hay otros lugares donde los vemos hasta con admiración, aquellos políticos que supieron cuándo retirarse, ¿no? No, por supuesto, bien como el señor Evo Morales, lo que tú señalabas, ¿no? Todos lo acusan desde sus líneas que se han convertido en opositores del actual gobierno. Al mismo tiempo como lo quieren, porque tampoco le quieren enfrentar, ¿no es cierto? Entonces... ¿son cálculos o no son cálculos? Son cálculos. Escuchaba a un ciudadano hace poquito nada más, doctor, expresando su temor. Y él decía, vivo lo de hoy, me preocupa lo de hoy, pero empiezo a preocuparme por el mañana respecto a las elecciones presidenciales, porque siento que, así como las judiciales, no va a avanzar nunca con este temita del suprapoder, de los recursos, o sea, con qué garantía la población va a ir a encarar un proceso como el que se viene, que es tan importante, el de las presidenciales, sí se está ahí perdiendo de a poco esa confianza. El Tribunal Electoral convocó una reunión multipartidaria. Aclaró la figura para muchos, es cierto, ¿no? Todos los que asistieron, 11 representaciones políticas legalmente constituidas y 2 alianzas, si no me equivoco, todos coincidieron de que debería suprimirse las primarias.
un partido pequeño versus un partido grande. Bueno, un partido pequeño no le interesa, gran cosa, ¿no es cierto? Y lo ve esto como un insulto, un gasto, etcétera. También es un cálculo, por supuesto es un cálculo. Y ahí se nota claramente cuál es el escenario. Algunos dirán que es un cálculo económico o de tiempo, pero... El Tribunal Electoral allanó su esperanza que tenía en que iba a este acuerdo multipartidario de una vez resolver esta temática. Otra vez, debe depender del sistema judicial. A la final van a ir al Parlamento el fin de mes, si no mal recuerdo, para resolver a través de una norma, de una ley, la suspensión de este acuerdo. Pero ¿podría también entorpecerse esto? Sí, van a recurrir otra vez a un sistema. Vas a depender de algo de que a quien acusas de que no es legal, como el sistema judicial, es decir, los autoprorrogados van a seguir haciendo que se dependa de los criterios de ellos. Lo propio podría replicarse en las presidenciales. Y ahí entra tu opinión, Claudia, ¿no es cierto? Y otra vez vamos a estar inciertos en lo que podría suceder. ¿La habilitan al señor o no lo habilitan? ¿Quién se queda con la sigla, etcétera? Hay todavía tema para comentar, reflexionar, pero el tema de las elecciones judiciales un día avanza, al otro día retrocede. ¿Cómo estamos hoy, doctor, para ir concluyendo? ¿Cómo estamos hoy con las elecciones judiciales? En ascuas. No. En ascuas, no. Si hoy predicimos algo, mañana vamos a tener otro criterio. Yo me acuerdo que unas 3 veces en las últimas 2 semanas hemos anunciado que ya empezaban los exámenes orales. Me acuerdo de pandinos que son postulantes que ya estaban con pasajes en mano para ir a sus exámenes orales. Prácticamente lo han convertido al BOA como una institución que recorre pasajes el rato que los postulantes requieren, porque lastimosamente no tiene sentido a ir a un vacío, ¿no es cierto?, para decir, vuélvanse que no sabemos cuándo, ¿no es cierto? Entonces, esto, disculpen el término, pero sí, sobre estamos en las cosas. Complicado, doctor. Muchísimas gracias por esto que, sí, cierto, tiene mucho de reflexión, de análisis, pero también de información, y es muy válido desde temprano poder llamar a la población, al pueblo boliviano que